Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puede salir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga fascinada por todo lo que nos puede hacer vivir más chévere, estar más saludables y tener como más bienestar en lo que es nuestra propia autogestión de nuestra salud. Soy mamá perruna, soy maratonista, eso es muy importante el día de hoy, el día de hoy tengo un invitado que yo creo que le estaba haciendo la cacería desde hace mucho rato. Alejandro Mariño es médico de la Universidad Javeriana, médico internista de la Universidad Javeriana, cardiólogo de la Universidad Javeriana y además tiene formación adicional, esto es que una subespecialización en falla cardíaca y trasplante en Barcelona. Wow. Y aparte es profe, es docente de la Pontificia Universidad Javeriana, programa Medicina Interna, Cardiología. ¿Así es? ¿Lo he dicho bien? No, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido. Bien, no, muchas gracias por la invitación, fue este escenario súper importante. Eso, digamos que yo vengo persiguiendo a Alejo desde hace mucho tiempo, porque yo conozco a Alejo aquí como para echarle chisme desde hace muchos años, pero recientemente en los últimos tiempos hemos estado conectando mucho por razones que no tienen que ver con nada del ámbito de medicina, sino por el ámbito deportivo. Pero bueno, yo presenté aquí académicamente a Alejo. Alejo es un tote, Alejo es aparte, o sea, no solo es gran profesional, un gran médico, sino que es un gran ser humano. Todos lo queremos mucho. Pero cuéntanos, Alejo, ¿quién es Alejandro Mariño? Que aparte de todo lo que yo dije, que ya, eso también es cierto. Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en esta actividad. Yo pienso que se transmiten mensajes muy importantes a la comunidad y eso pues es clave en este momento. Bueno, no, lo has descrito todo. Soy cardiólogo de la Universidad Javeriana, especialista en falla cardíaca y trasplante, es mi área de trabajo. Soy docente de la universidad. Además de eso pues soy deportista, creo que me he formado deportista desde pequeño. Obviamente es inculcado también por mi familia. Practico natación, ciclismo, atletismo, también pues he hecho actividades de duatlón, de triatlón, y obviamente pues ya llevo 12 años más o menos entrenando y haciendo ejercicio y digamos en mi tiempo libre haciendo actividad física, que es difícil a veces la gestión del tiempo entre el trabajo y este tiempo libre en actividades deportivas, que pues realmente es un hobby, que no vivimos de eso, pero pues ha sido una experiencia fantástica. Siento que pues en estos últimos años he llegado como a ese pico deportivo, teniendo en cuenta innumerables factores. Comparto eso también con mi esposa, que también está en este mundo deportivo, también es cardióloga. Compartimos esta pasión no solamente de la medicina, sino también del deporte. Hemos hecho carreras juntos y pues participamos en diferentes actividades y pues ahorita clasificado a Boston, que ya va a ser pronto. Estamos en el proceso de entrenamiento. Sí, señor. Y también en el otro semestre pues también clasificado al campeonato mundial de Ironman 70.13, que es en Marbella, España. Wow. O sea, entonces ya saben por qué nos conectamos. Alejo es para mí, para muchas personas que también pertenecen a esta comunidad, una especie como de faro deportivo. Alejo es un duro, ustedes lo ven. Tiene grandes logros deportivos, pero lo hace como con mucha responsabilidad, con mucha conciencia. Eso yo te lo admiro un montón. Ahora que ustedes ya lo escucharon, se clasificó para Boston. Esto, mejor dicho, para mí es como wow, mucha admiración y chévere. O sea, creo que hemos conectado por ese lado deportivo. Siempre nos encontramos, nos preguntamos. De hecho, nos encontramos en el parque entrenando por las mañanas. Esto es una maravilla y digamos que por eso es que quise que Alejo viniera y estuviera sentado aquí a hablarnos de algo que
nos apasiona, pero a él, digamos, puntualmente lo mueve es el deporte y todo lo que tiene que ver con salud cardiovascular, que eso es lo que hoy vamos a tratar de hablar para que ustedes también se ubiquen un poquito hacia dónde vamos. Aquí hablando un poquito de chisme, yo conozco a Alejo, yo te voy a decir, yo no sé si desde el año 2005 o antes. Desde estudiante de medicina. Exacto, yo era interna, él era mi estudiante, después yo fui residente, él fue mi interno, luego yo fui residente y él también era residente, luego bueno, en fin, y nos seguimos encontrando en el camino porque trabajamos en el mismo hospital y ahorita pues digamos conectados por todo el tema deportivo, que para mí esto es una locura, pero entonces ustedes ya saben, o sea, yo conozco a Alejo desde bebé y he visto cómo ha crecido deportivamente también, que esto es una cosa wow, o sea, de verdad, toda mi admiración. Pero el día de hoy, para traer el tema y como ya empezar a entrar en lo que es la materia de lo que queríamos hablar hoy, yo quiero contar algo que nos pasó o que ocurrió el año pasado con una colega nuestra, compañera también del hospital, que posterior a una carrera deportiva de atletismo, tuvo algo que pudo haber sido como un evento cardiovascular, para que ustedes entiendan, pudo haber sido como un infarto, pero resultó siendo como otra cosa diferente. Posterior a una carrera, una de estas carreras de distancias largas, como una maratón, y es una persona que previamente no conocíamos que tuviera antecedentes de ninguna enfermedad ni factores de riesgo, una mujer previamente sana, más o menos de mi misma edad, y entonces ahí empieza la cabeza a dar vueltas como wow, ¿será que para hacer actividad física y para todos estos retos que nos estamos imponiendo, hay la necesidad de explorar, evaluar o hacer cosas adicionales para no correr riesgo con una actividad que pensamos que está siendo saludable, pero que de pronto tenemos que tener un cuidado especial? Entonces, por eso estamos hoy sentados, Alejo y yo, para poder hablar de esto. Entonces, empezando así como desde lo inicial, y yo quiero preguntarte a ti, como que yo sé que esto es lo que te mueve, ¿por qué, digamos, cómo tú relacionas todo este conocimiento y todo de la parte de cardiología a tu práctica y cómo logras tú conectar esas dos partes de tu vida que son como tan fundamentales? Bueno, digamos que son varios aspectos, yo creo que es mucho lo que hay que decir del tema, obviamente cómo lo vamos a abordar, pero lo quiero expresar un poco desde mi aspecto personal, con mi experiencia tanto a nivel de profesión médica, de cardiología, y también en el campo que uno desarrolla en el tiempo libre, que es pues el deporte. Obviamente nosotros escuchamos mucha información acerca de problemas relacionados con el ejercicio, con una práctica deportiva, escuchamos noticias, y eso hace que pues nos lleguemos a cuestionar cuál es lo apropiado, cuáles son las recomendaciones de hacer actividad física hasta cierto nivel, pero yo pienso que tenemos que partir desde las bases, y es que lo importante aquí es entender que el ejercicio, la actividad física, es una estrategia fundamental para la prevención y para el control de muchas enfermedades, no solamente cardiovasculares, sino también muchas enfermedades de tipo metabólicas, de enfermedades crónicas, de problemas osteomusculares, también en la parte de la salud mental, y son innumerables los beneficios. Es importante tener ese concepto primero, antes de hablar de algunos riesgos aquí inherentes, es conocer que el ejercicio es fundamental para una buena salud cardiovascular y para una buena salud en general. Ya teniendo en cuenta eso, pues se recomienda pues que nosotros y en la población general se realice ejercicio para prevenir la aparición de enfermedades y de enfermedades cardiovasculares. Ya en ese sentido, pues hay unos niveles de ejercicio que podemos realizar, ¿sí? Hay unas pautas básicas de lo mínimo que podemos hacer de actividad física para tener estos beneficios en salud, y ya cuando estamos haciendo una práctica deportiva un poco más de mayor carga en términos de volumen e intensidad, y qué riesgos podemos tener allí y cómo los podemos mitigar, o cómo debemos hacer una adecuada evaluación antes de llegar a este nivel en que queremos incrementar un poco más ese tipo de ejercicio.
Entonces yo pienso que son múltiples puntos que tenemos que tener en cuenta allí. O sea que, y ya digamos yendo a tu experiencia personal, tú llegas a este nivel de rendimiento y todo esto, pero tú lo haces por tu salud o por un tema competitivo. Entonces ese es el primer punto y creo que es el más importante porque yo pienso que tenemos que ser conscientes de que lo principal de hacer ejercicio y lo que estamos haciendo es por beneficios en nuestra salud, porque queremos mejorar nuestros hábitos, tener unas buenas condiciones de salud en general y prevenir la aparición de enfermedades a lo largo pues, de nuestra vida. Yo creo que lo fundamental, obviamente luego de eso lo hacemos también porque es nuestro hobby, es lo que queremos dedicar en nuestro tiempo libre y pienso que en términos generales en menor proporciones por competir. Probablemente la competencia es tener un enfoque que es más una competencia en que nos queremos, digamos, mejorar hacia nosotros en términos de nuestro desempeño y yo pienso que tenemos que hacer un equilibrio en eso y de forma segura. Me encanta, Alejo, porque es que ahí es a donde yo quiero llegar. Entonces estamos hablando más o menos de todo tipo de población y llegar a esta población, digamos, de deportistas amateur que somos como nosotros, que no somos profesionales, sino que estamos, pues, nos somos engomados de hacer ejercicio y pues lo hacemos también por gusto. Pero ya que tú lo mencionaste, tú dijiste, digamos, que uno iba a recomendar según el nivel de carga o, digamos, de intensidad que uno quisiera proponerle al paciente. Arranquemos por lo más básico. ¿Qué tanto podría recomendarle a uno a alguien que es sedentario y hasta qué sería lo mínimo que uno debería recomendarle para, digamos, mejorar salud cardiovascular? Bueno, aquí digamos que en lo que has mencionado, pues sí tenemos que clasificar los tipos, la población y el tipo de ejercicio y la intensidad del ejercicio que vamos a hacer. Obviamente están los deportistas de alto rendimiento, que eso es otro punto, es otro capítulo, es otro mundo aparte, esos digamos que requieren una evaluación ya más profesional. Súper, digamos que tienen en su liga, en su equipo, en su participación como profesión, se dedican a hacer deporte, pues tienen una evaluación súper especializada y ese es otro escenario que creo que no es el grupo al que nosotros estamos dirigiendo. El entorno de los deportistas ahora que llamamos amateur es que nosotros lo hacemos por hobby, en nuestro tiempo libre. La mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos eso a nuestra actividad laboral, entre otros aspectos, y una pequeña parte de ese tiempo lo hacemos para entrenar y para participar o para hacer algún tipo de actividad deportiva. Esa población sí requiere una evaluación diferente porque digamos que esta es una población mucho mayor, a mayor escala que los deportistas de alto rendimiento y probablemente esta población es la que tiene ciertos aspectos de algunos riesgos de desarrollar enfermedades o de complicaciones mientras pueden estar creciendo o practicando su actividad deportiva amateur. Ok. Y entonces, ya clarísimo con esto. Ahora sí la recomendación como de lo digamos, de alguien que quisiera no empezar a hacer una práctica deportiva fuerte, sino que lo mínimo que tú le recomendarías a alguien para estar saludable y que tenga que hacer de actividad física a la semana. Bueno, en general, siempre empezamos es que cualquier actividad física es importante. O sea, cualquier actividad física supera todos los, digamos, riesgos relacionados a una persona sedentaria. Listo. O sea, es considerar de que hay que mantener unos hábitos saludables, ¿sí? Y de esos hábitos, el ejercicio, la práctica de una actividad física regular, digamos, previene muchas enfermedades cardiovasculares y genera un aspecto de salud en general, de mejoras en la calidad de vida, todos los beneficios que hemos mencionado. Las recomendaciones generales es al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana de actividad física, o para beneficios adicionales también las recomendaciones en general son alrededor de 300 minutos de ejercicio
por semana de actividad de moderada intensidad Ok. o 75 a 150 minutos de actividad de alta intensidad. Ok. Digamos que esos son como los límites donde se demuestran beneficios en torno a la práctica del deporte. Listo, y entonces estamos hablando de actividad física, ni siquiera estamos diciendo deporte, o sea, no estamos diciendo que tienen que ir a jugar un partido, coger un balón, ponérselos a correr, pues, sino actividad física, que es cualquier cosa que sea como activarse, estar en movimiento, no necesariamente algo muy estructurado que tú necesites un super equipo, mucha gente, ni un espacio especial, simplemente actividad física que es como Actividad moverse. física, estamos hablando es cuál puede ser la actividad física: aeróbicos, danza, tenis, caminatas en pendientes, zumba, Baile. baile. Son diferentes actividades que pueden ser sencillas, que la mayoría de la población las puede realizar. Y obviamente desde ahí en adelante pues hay otro tipo de actividades. También hay actividades de fuerza, De elasticidad, de, bueno, algo. natación, Exacto. natación recreativa, senderismo, Que es bicicleta. es infinito, o sea, las posibilidades no es simplemente eso, yo quiero que nos salgamos de, entonces me tengo que meter a entrenar en un gimnasio, me tengo que meter a un club de atletas, no, las opciones son infinitas, perfecto. ¿Y cuándo considera uno ya que, digamos, ya estamos hablando de moderada o alta, digamos ya niveles de carga con el ejercicio? ¿Cuánto sería esa, o esa carga en horas o en intensidades? Pues bueno, en eso hay varios aspectos porque yo pienso que esto requiere pues un abordaje teniendo en cuenta que así como se ha ido desarrollando diferentes mejoras, digamos, en términos de desarrollos tecnológicos, de conocimiento, en términos de la medicina, Sí. también tenemos que hablarlo también de la parte de la ciencia aplicada al ejercicio y la ciencia aplicada al deporte. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que ahorita la forma en que hacemos actividad física y deporte es diferente a como se venía entendiendo o haciendo antes, hace unos años atrás. Entonces, actividad física es este tipo de recomendaciones que no es de, digamos, de gran demanda, que trae grandes beneficios, y ya la práctica deportiva pues ya es algo más estructurado, que requiere un entrenamiento más formal, Claro. requiere una dedicación más formal, un volumen coordinado, una intensidad ajustada para el desarrollo de mejorar el desempeño en una práctica de un deporte específico, que ya es lo que Ok. hablamos: tenis, natación, ciclismo, fútbol, baloncesto, triatlón, Ya, etcétera. apunta. Y obviamente cada uno de estos deportes tiene diferentes niveles de intensidad de esa actividad física y esa práctica o ese nivel de esfuerzo. Ok. Ahora, ya digamos que ya sabemos que es necesario movernos, tener algún tipo de actividad física. ¿Cuáles son los desenlaces cardiovasculares? O sea, nosotros hemos dicho aquí desenlaces cardiovasculares, pero y también has hablado de otros desenlaces como diabetes, salud mental, todo esto. ¿Cuáles son los desenlaces cardiovasculares de los que hablamos y que podríamos estar mejorando con la actividad física? Bueno, dentro de eso es el desarrollo de enfermedades crónicas y de factores de riesgo, o sea, otras enfermedades que nos llevan o nos exponen a un riesgo en el tiempo Ok. de desarrollar algún tipo de complicación de tipo cardiovascular, ya sea un infarto, ¿sí?, una trombosis cerebral, patologías vasculares periféricas, falla cardíaca, Listo. muerte súbita, Listo. arritmias, Ok. pero también el desarrollo de otro tipo de problemas como diabetes, obesidad, dislipidemia, entre otras. Fantástico. Entonces ya, ustedes ya, mejor dicho, esto es lo que yo quería para que quede en el acta, que ese tipo de enfermedades, eso que estamos hablando, más otras que yo creo que no podemos, o sea, es que es en todo sentido, en muchos sentidos en que podemos encontrar beneficios en el hueso, en el músculo, en la resistencia a la insulina, o sea, salud femenina, bueno, hay muchas cosas que vamos a tener impacto, pero pues Alejo es cardiólogo, entonces estamos aquí enfocados en esto. Listo.
Yo, entonces, ya dijimos, personas, todo el mundo está llamado a hacer actividad física, pero hay cierto porcentaje de la población que ya se enfoca en practicar un deporte y en practicarlo de forma recreativa o ya, digamos, ya queriendo competir y todo esto. Cuando uno como deportista, que esto yo pienso que quiero llevar el mensaje a la comunidad, porque sé que muchos acá practicamos deporte y lo hacemos de una forma no tan básica, sino que ya hemos entrado como en un ciclo mucho más juicioso. Cuando yo como deportista o cuando uno como profesional de la salud debe decir, esta persona que ya está teniendo unos requerimientos más avanzados y todo esto, debe entrar a unos estudios, digamos, específicos para que dentro de su práctica deportiva no vaya a tener una complicación como lo que hablamos al principio del episodio, algo que, digamos, nos haga sufrir por un lado porque, digamos, no detectamos factores de riesgo o ciertas circunstancias a tiempo. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta es como ese enfoque global que implica es no solamente está relacionado por el hecho mismo que estemos haciendo actividad física o la práctica de un deporte como tal, sino es por condiciones generales, Sí. teniendo en cuenta cómo estamos nosotros expuestos en nuestro entorno. Tenemos, digamos, condiciones hereditarias. Claro. Entonces tenemos un factor genético, todos tenemos algún tipo de factor genético, nuestra familia, digamos, esa predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, a desarrollar alteraciones metabólicas, a desarrollar algún tipo de patología específica por un tipo de condición hereditaria. Entonces tenemos ahí unas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Y dos, todo lo que tenemos o todo lo que adquirimos a lo largo de nuestra vida, que es ahí un aspecto también importante. Entonces no solamente la historia familiar, sino también es lo que hemos estado expuestos a lo largo de nuestras vidas. Perfecto. Y en eso pues hay innumerables factores que desde pequeños nosotros vamos guiando hacia la predisposición a desarrollar algunas de estas enfermedades. Desde cómo nos alimentamos en nuestra infancia, algunos determinantes sociales en salud, de si hicimos actividad física o no desde pequeños, de cómo digamos nos relacionamos en nuestro entorno, incluso la misma contaminación ambiental, que es algo que es difícil de que podamos controlar, es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces la polución y la contaminación ambiental también es algo en que todos estamos expuestos, y eso ya marca riesgo cardiovascular en la medida que vamos ganando años, y esa exposición en el tiempo pues es la que nos condiciona algunos riesgos. El hecho de llegar a ser hipertensos, que es una enfermedad, un factor de riesgo prevalente en nuestro medio, de tener problemas asociados al colesterol, de tener problemas relacionados al azúcar, al metabolismo del azúcar, diabetes, entre otros factores. Digamos que entre estos hay otros que también están derivados de una mala dieta, de haber fumado, del consumo de alcohol, de nuestra calidad y nuestros hábitos de sueño, que también son fundamentales. Ojo, siempre hablamos Entonces, de eso. pues todo eso empieza a sumar y a generar factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Listo. Entonces, diría yo, todos estos factores existen, aquí tú los mencionaste, chévere, porque yo siento que hace un poquito de conciencia con los que, digamos, cada cual debe como pellizcarse a ver de ahí qué podría yo identificar en mí, y como profesionales de salud también identificar eso en nuestro paciente que se quiere disponer a hacer algún tipo de actividad ya más fuerte. Y entonces, ¿cómo iría el estudio de ese paciente que tú identificaste y que tiene factores de riesgo? Yo me voy a poner como ejemplo acá. Yo no tengo grandes antecedentes familiares ni nada de esto, pero yo quisiera saber, tengo más de 35 años, que eso ya es una variable como importante. Si tengo algún factor de riesgo asociado, ¿cómo debería yo, tener un abordaje por un profesional para poder tener un estudio y yo seguir tranquila haciendo una actividad que está siendo exigente, pues digamos, con respecto a un deporte? Bueno, en ese tema clasificamos la evaluación de ese perfil de riesgo
en dos grupos, los menores de 35 años y los mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque los menores de 35 años, digamos que tienen la presencia de otras condiciones de riesgo diferentes a los mayores de 35 años. La mayoría de nosotros somos más deportistas o atletas máster, que es, digamos, ya casi que relacionando después de los 35 años, y aquí el perfil de riesgo es totalmente diferente. En eso tenemos en cuenta que incluso esta misma población que hace deporte, se ha identificado que el 60% de ellos tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular, o sea, o tenemos un factor de riesgo cardiovascular. Y eso hace que tengamos que enfocar un tipo de evaluación específica. Entonces ya sabemos de que tenemos al menos ese riesgo de tener alguna condición cardiovascular y tenemos que saber cómo evaluarla y cómo, digamos, tratarla o integrarla dentro de nuestra condición. Entonces en eso sabemos de que a partir de los 35 años ya se aumenta el riesgo de tener algún algún tipo de complicación de tipo cardiovascular si realizamos algún tipo de esta actividad deportiva, y lo que implica ahí es que hagamos una buena evaluación previo a una práctica de este tipo de actividad o actividad competitiva. Eso, ¿cómo lo hacemos? Digamos que debe ser casi que intrínseco dentro de nuestro hábito de la práctica del deporte. O sea, así como nosotros mejoramos, digamos, nuestro entrenamiento, nuestros tenis, la nutrición, todo el tipo de entrenamiento, el reloj, todos esos aspectos que están relacionados con el deporte, también debemos invertir y tener en cuenta como parte de todo ese, digamos, checklist de lo que necesitamos para hacer todo este tipo de actividades. Esta es una evaluación médica predeportiva o precompetitiva. Obviamente eso implica que tenemos que ir a nuestro médico o nuestro cardiólogo o un profesional en medicina del deporte que nos haga una evaluación para que nos pueda perfilar si estamos expuestos a algún tipo de riesgo que no hayamos identificado. Generalmente, ¿y por qué? Porque a veces muchas de estas condiciones son asintomáticas en fases tempranas. La hipertensión arterial es asintomática durante muchos años, la diabetes puede tener un curso asintomático durante muchos años, la dislipidemia puede tener un curso asintomático durante muchos años, y posiblemente la primera manifestación o síntomas ya relacionados con eso pueden ser las complicaciones cardiovasculares que mencionamos. El infarto, falla cardíaca, muerte súbita u otras complicaciones cardiovasculares. Entonces tenemos que identificar en esta población si hay hipertensión arterial, si hay dislipidemia, si hay diabetes, si hay obesidad, si hay otros, digamos, los aspectos de historia familiar que mencionamos, y de acuerdo a eso, pues guiar la evaluación complementaria. O sea que en ese sentido, lo más esencial es una buena historia clínica que la hace nuestro médico cardiólogo, nuestro médico del deporte, donde identifica historia clínica, antecedentes familiares y identificar algunos aspectos de riesgo que hayamos desarrollado a lo largo de la vida, y de acuerdo a ese tipo de perfil de riesgo ya tendríamos en cuenta algunos estudios complementarios. La mayoría de personas asintomáticas que realizan deporte y no tienen estos factores de riesgo, básicamente puede ser suficiente o una buena historia clínica con un buen examen físico y quizás complementar en algunos con electrocardiograma, que puede ser un estudio sencillo, obviamente en evaluación ya de forma generalizada, y ya algunos requerirán estudios adicionales de acuerdo a la presencia o no. En eso pues tenemos que identificar cómo está nuestra presión arterial, cuánto están nuestros niveles de azúcar, cómo está nuestro colesterol, nuestro índice de masa corporal y nuestra exposición a ciertos hábitos. La dieta, qué dieta tenemos, si hubo historia de algunos otros factores adicionales, tabaquismo, consumo de alcohol, y de acuerdo a eso pues ir haciendo los estudios complementarios. Wow, Alejo. Yo quiero que aquí, digamos,
a calzón quitado y ya hablando en cifras, en números, ¿cuántos atletas podrían estar, digamos, en Boston contigo, corriendo, enfermos sin saberlo? Bueno, es que eso es lo que uno mira, porque claro, esto es algo estadístico Claro. y es importante si lo vemos en términos de números concretos. En Porque número uno de- dice, bueno, en Boston alrededor de 30.000 corredores Sí. de todo el mundo, Sí. de diferentes rangos de edad, incluso uno mira casi que el 50% de los corredores o más son de más de 35 años. Máster. Entonces son atletas máster y eso implica que, claro, aquí Que ya ya está, tenemos algún claro. tipo de perfil que hay que tener en cuenta y si tenemos en cuenta prevalencias de enfermedades, entonces tenemos en cuenta que probablemente entre un 20% de estas personas tienen hipertensión arterial Wow. y probablemente correrán con sabiendo o no que son Sí. hipertensos. Otro porcentaje similar van a tener dislipidemia, problemas relacionados con el colesterol. Otro número similar van a tener diabetes y otros tendrán otros factores adicionales, ¿sí? Entonces, eso hace que tengamos un número importante de población que puede tener ciertas condiciones que pueden aumentar ese riesgo de tener una enfermedad Ok. subyacente, incluso asintomática. Lo que significa allí es que estas personas, pues, me incluyo, pues que hayamos tenido un tipo de evaluación para identificar y tratar, porque no quiere decir que el tener hipertensión, el tener diabetes, el tener dislipidemia me prohíba Hacer la práctica hacer la deportiva. práctica y hacer este tipo de Claro. actividades, sino que eso requiere que lo discutamos con nuestro médico, con una serie de estudios complementarios para permitir, digamos, conocer nuestro perfil y saber qué podemos hacer de forma segura y de tener, digamos, menos riesgo a tener algún tipo de complicación. Wow. Entonces, y eso es lo mío porque a veces yo he hecho evaluación, digamos, precompetitiva o, digamos, evaluación de riesgo cardiovascular en personas que son sanas, asintomáticas, Sin nada. que van a participar en una media maratón o en una maratón o en un deporte más sencillo o incluso están haciendo actividad física y son asintomáticos, pero en la evaluación, digamos, en la evaluación médica identificamos que tienen dislipidemia, que tienen hipertensión arterial, Wow. incluso a veces cuando algunos llevamos a pruebas de más específicas como una prueba de esfuerzo, vemos que tienen una respuesta hipertensiva exagerada al ejercicio. En reposo no tienen hipertensión arterial, pero vemos que hay una Sí, en respuesta ejercicio. exagerada de la presión arterial en el ejercicio. Wow. Vemos unos niveles de lípidos elevados y identificamos malos hábitos previos. Ok. Empezaron primero a hacer deporte tarde, quiere decir que eso es buenísimo, empezar, sí. o sea, Que no hacer- más vale o sea, tarde que sí, nunca. sí. Eso es buenísimo que hayan empezado a hacer ejercicio tarde, pero lo que significa es que durante un tiempo estuvieron sedentarios, quisieron ya modificar eso y eso está muy bien, pero hay algo que ya queda ahí como ese riesgo ya Ok. presente. Entonces vemos que tienen ya alteración del metabolismo del azúcar, resistencia a insulina, la presión arterial, duermen mal, Sí, que esa- ojo que es... tienen factores estresantes adicionales, o sea, factores psicosociales que también hay que tenerlos en cuenta, mala higiene del sueño, fumaron durante un tiempo, no comieron bien durante un tiempo, tomaron alcohol, entre otras cosas, Claro. y obviamente hace que pues tengamos que evaluar muy bien en ellos eso. Ok. Entonces ahí tenemos ese tipo de población donde si identificamos algo lo que hace es poderlo evaluar, tratar, controlar y que realice o que sea seguro la práctica de su actividad. Fantástico. O sea que lo inicial es consulte, evalúe el riesgo. Seguramente si de pronto requiere intervenciones adicionales será referido al especialista y esto puede ser que simplemente sea una consultita de identificación de factores de riesgo, ya no va más, o que podamos terminar en pruebas muchísimo más avanzadas, hasta pruebas de esfuerzo y bueno, otro tipo de cositas cuando ya se identifique Así es. puntualmente. Listo. A mí esto me encanta, Alejo, porque digamos que siento yo que bueno, ahí últimamente ha surgido como una especie como de moda y yo no quiero decir lo que sea moda porque tú y yo llevamos un tiempo
mucho más largo practicando este deporte y digamos que no es por moda ni por nada, pero siento que que queda como una impresión en el ambiente que todo el mundo está empezando a correr porque es lo último. Pero digamos que meterle este tipo de reflexiones, porque yo sí siento que no solo esto va para los deportistas, sino para los profesionales de salud, porque tenemos que indagar en hábitos y en estilo de vida y en actividad física en nuestros pacientes. Cuando uno identifique que esto esto está pasando, de pronto sí requiere una valoración un poquito más detallada, entonces aquí va el mensaje para todos, porque yo sí creo que es tanto responsabilidad como de uno como deportista, como de médico que está evaluando a la persona. Y yo te quería preguntar, ¿cuándo ejercicio es mucho ejercicio? ¿Cuándo hacer? Porque yo también he sentido un poco como desde afuera, que me vienen y me dicen, pero ¿y usted se va a matar? ¿Y es que qué es lo que está entrenando? ¿Qué es lo que...? Yo simplemente, digamos que voy en un ciclo de entrenamiento que disfruto muchísimo, pero desde afuera tal vez se puede ver, y tal vez a ti tú también lo has vivido, es como, ¿pero qué? O sea, que le pagan por ir a entrenarse. ¿Cuándo una carga de ejercicio es mucho y si eso puede ser contraproducente para la salud? Bueno, hay varios aspectos que has mencionado porque, y eso que mencionas de la moda también hay que saberlo cómo se enfoca, porque Sí. a veces cuando muchos lo están haciendo por moda, pueden perder el objetivo del por qué están haciendo el ejercicio o la práctica deportiva que se está haciendo. Sí. Sí, obviamente eso los puede llevar a algunos aspectos de buscar más, digamos, reconocimiento, y obviamente perdemos la base del principio, que es por mantener hábitos saludables y por salud, que es Total. lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos actividad física o cuando ya nos metemos en algo ya estructurado de una práctica deportiva. En ese sentido, implica que, digamos, sepamos que el objetivo principal, si es mejorar nuestros hábitos, hay que tener en cuenta que en esos hábitos y cuando estamos ya metidos en el cuento ya de esta práctica deportiva, todo cuenta para, digamos, tener un mejor desempeño, Total. tanto de forma adecuada, ordenada y saludable, o podemos incluso tener algunos aspectos que pueden llevar a lesiones, así como hay lesiones que todos hablan de lesiones deportivas, pero todas están enfocadas a que son lesiones de tipo osteomuscular, que son frecuentes. Sí. Pues hay que tener en cuenta que así como hay lesiones osteomusculares frecuentes, también hay lesiones incluso a nivel del corazón Calla. o a nivel de otros, digamos, órganos o Wow. sistemas que a veces no detectamos o no evaluamos o no identificamos o no le prestamos atención, Sí, y eso es claro. importante tenerlo en cuenta. En esto implica que todo cuenta, me refiero a que si bien nosotros entrenamos amateurs en promedio de 7, 8, 9 horas, 10 horas a la semana, Sí. eso digamos que ahí estamos hablando de una carga en términos de volumen y de intensidad de lo que estamos entrenando, y además de eso, ese tiempo, que son 7 a 10 horas, pues si uno mira, abarca realmente el 3 al 5% de todo el tiempo que estamos De la empleando semana. de la semana. Ajá. Es poquito, 3 a Sí. 5%. Ajá. En ese sentido, el resto del tiempo que lo empleamos en nuestro trabajo, en otros Todas las aspectos de nuestro actividades. tiempo libre, Sí. con la familia, en otros aspectos, en nuestro sueño, en el descanso, etcétera, en pasear, en todo. Todo. El resto del tiempo también influye en este tipo de la parte del entrenamiento y del rendimiento y el performance que vamos a adquirir a lo largo de nuestra práctica deportiva. ¿A qué me refiero? Digamos que factores estresantes en nuestro trabajo van a afectar nuestro desempeño deportivo. Digamos, nuestro enfoque de pensamiento, digamos, un pensamiento más positivo, Total. un pensamiento más negativo también Sí. lo va a afectar. Si dormimos bien o dormimos mal, las horas de sueño, la calidad del sueño para la Total. recuperación, la dieta, La nuestra nutrición, dieta, todo. nuestra nutrición va a ser fundamental, entre otras cosas.
obviamente cómo se está distribuyendo el entrenamiento y cómo, digamos, vemos el entrenamiento o en la práctica deportiva como algo que nos apasiona, lo hacemos porque nos motiva o lo hacen por obligación o por moda o Sí. no tienen un enfoque claro de eso, pero todo eso cuenta. Entre que todo eso cuenta, digamos que ahí hay que tener en cuenta que dentro de estos aspectos hay muchas cosas que pueden afectar el desempeño deportivo por afectación también de algunas condiciones de variables fisiológicas del corazón y afecta cuando hacemos entrenamiento o actividad. Entre eso es, por ejemplo, hay variables que nosotros medimos que son ya más específicas, que es como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Ay, que ya sí. eso se mide por diferentes Y se métodos, puede, sí. de forma directa o indirecta, Sí, pero sí, eso sí. ya se ha integrado dentro del análisis de algunos entrenadores, valorar por estas métricas que son súper importantes, y se ha ido aprendiendo que estas métricas de variables fisiológicas pueden estar afectando el ejercicio por factores de nuestro entorno de vida. Entre eso, por ejemplo, vemos cómo, y se ha reconocido cómo, por ejemplo, un consumo de alcohol una noche puede afectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca el día siguiente o los días siguientes. Eso afecta la recuperación Total. o la recuperación muscular, afecta ya el rendimiento y puede llevar incluso también a exposición y aumentar todos esos factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces, listo, eso es como la parte del entorno de la actividad física. Y ya lo otro es cuántos son los límites del ejercicio. Y pues bueno, en eso, digamos que poder definir cuánto ejercicio Un número es exacto. demasiado ejercicio, pues digamos que no hay un punto de corte específico, porque eso depende también de lo que mencioné, de cómo estamos gestionando las cargas, tanto en volumen, o sea, en tiempo y en intensidad del entrenamiento, y entre otros factores, y el tipo de ejercicio, de deporte, y generalmente ya digamos que sabemos que entre más ejercicio hagamos, mayores beneficios, pero ese beneficio se va a ir, digamos, atenuando cuando se está superando más o menos 900 minutos de ejercicio de moderada o mayor intensidad a la semana, que eso equivale más o menos a 15 horas, 15 horas estamos, de sí. entrenamiento, o sea, más de 15 horas de entrenamiento con una carga moderada alta a la semana, pues ya puede generar algunos riesgos. Generalmente hablamos cuando son los deportistas que ya digamos, hacen enfoque más de ejercicio de endurance, de larga duración, ultradistancias, donde requiere unas cargas y volumen de entrenamiento mucho mayor. Obviamente están aquí también los deportistas de alto rendimiento, donde claro, pues uno mira nomás, por ejemplo, los profesionales, que a mí me gusta el ciclismo, uno habla, por ejemplo, cuántas horas un ciclista profesional está haciendo entrenamiento a la semana, son No, alrededor de 18 a 20 horas de Imagínate. entrenamiento, y claro, por eso ellos requieren Una cosa. un sí. profesional dentro de su equipo, Claro. un profesional médico que lo va a estar evaluando detalladamente Continuamente, para ver claro. que no tenga, digamos, condiciones lesivas al corazón u a otros sistemas. Entonces, la mayoría de nosotros, nuestra práctica hasta, digamos, 10 horas está bien, es apropiado, y además de eso, como he mencionado, ha mejorado la ciencia aplicada al deporte. Totalmente. Entonces ya hemos también entendido que podemos entrenar de una forma equilibrada, Y eficiente. eficiente, que genere mejorar nuestro fitness, nuestro rendimiento, pero que también sea seguro. Sí. Uno miraba unos años atrás, entrenaban siempre, todos los entrenamientos eran entrenamientos de alta intensidad, Ok, de, digamos, niveles en zonas mayores, zona 4, zona 5 de entrenamiento, pero ahorita se ha ido, digamos, comprendiendo y entendiendo que la mayoría de nuestro entrenamiento debe ser un entrenamiento que nosotros llamamos un entrenamiento piramidal. Un entrenamiento piramidal es que, por ejemplo, ahorita para, digamos, realizar un tipo de deporte como maratón, debemos tener un adecuado preacondicionamiento que toma tiempo. Total. O sea, tenemos que ir incrementando de forma progresiva nuestro entrenamiento, tanto en tiempo o en intensidad, y además de eso, pues saber ya cuando estamos en esta fase ya de entrenamiento, cómo gestionar esas cargas. En eso me refiero es que igual sigue siendo importante
el ejercicio base, que son zona 1, zona 2 de entrenamiento, Esa que zona debe 2 que ser todo el la mundo base odia. fundamental de nuestro entrenamiento, Sí. y algunos ejercicios muy bien estructurados en zona 3, zona 4 y zona 5, porque antes era entrenamiento sin estructura, de altas intensidades, Loco. eso llevaba a mayores lesiones Claro. osteomusculares, pero también También, a mayores lesiones que podemos hablar de tipo cardiovascular. Por eso es Wow. importante tener en cuenta eso, porque no solamente nos lesionamos de periostitis, de tendinopatías, de digamos de este tipo de lesiones Inflamaciones, sí. osteomusculares, Ujú. sino también de tipo Temas cardiovascular. cardiovasculares. Sí, wow. Yo aquí haciendo una pequeña cuña, también, digamos, yo admiro a los entrenadores porque son los que lo llevan a uno en un proceso muy estructurado y muy lindo. Yo lo viví, digamos, en mi proceso para la maratón. Y es que yo nunca, sí hubo un punto en el entrenamiento en que uno ya se siente como que, uy, pucha, este momento me siento como muy cargada. Pero hay unas gráficas divinas que mi entrenador me manda después de cada mesociclo y me va mostrando cómo uno va mejorando su fitness sin ni siquiera sentirlo tanto, porque casi todos los entrenamientos fueron muy tranquilos, muy suaves, muy zona 2, muy todo esto. Y creo que para uno prepararse para una competencia de esos niveles, sí requiere como una asesoría de alguien que sí le pueda, digamos, estructurar a uno los entrenamientos para no perder lo que tú dices, de pronto tiempo en zonas donde te vas a desgastar más y no vas a tener tanto beneficio para tu competencia. Digo Por yo. ejemplo, en maratón, que es digamos a lo que vamos a ir pronto, hay muchos estudios que son controversiales en términos de que hay algunos que mencionan algunos aspectos positivos de tipo cardiovascular, entre otros aspectos a nivel de salud en Sí. general, de hacer una maratón con una práctica estructurada, muy bien coordinada, con evaluación médica, Sí. con un buen entrenamiento, con un buen entrenador, digamos que hace que practicar y hacer, por ejemplo, llegar a hacer una maratón pueda ser seguro Sí. si hacemos una, digamos, se cumplen todos estos requisitos. Sí. Y hay otros estudios que muestran que sí, que hay algunos aspectos que se ven, digamos, alterados, de medidas fisiológicas, después, durante y después de una maratón. Sí. Digamos, alteraciones de electrolitos, Enzimas inflamación, Sí. elevación de biomarcadores Sí. que muestren algún tipo de biomarcador de daño cardíaco. Daño cardíaco, daño muscular, daño de todo, muscular, entre otros aspectos, Ujú. pero digamos que en términos generales, pues si se hace bien estructurado, con una buena evaluación y una buena supervisión, es seguro para la mayoría de los deportistas. Si uno mira, pues digamos que en términos generales, la muerte súbita, que es lo que más tememos Sí. en términos de este tipo de actividades, pues se presenta en un pequeño número de la población, y muchas de ellas pueden ser prevenidas si hay una adecuada evaluación previa, porque estas personas que desarrollan muerte Sí. súbita tenían una condición subyacente Que de que no pronto, fue sí. identificada. Entonces ahí está. Entonces, si yo voy a hacer una maratón o un deporte a cierto nivel incluso de menor intensidad, una Sí. media maratón, 10K, 5K, digamos que hay también riesgos de esto, o de tener una enfermedad subyacente si no la hemos evaluado, y eso implica pues que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Y Alejo, me encanta. Yo creo que también para hacerle una cuña más a esos entrenamientos estructurados, yo siento también que parte de llegar bien a la competencia con unas cargas adecuadas y todo esto se va a ver también reflejado en tu recuperación. Que esos biomarcadores que tú dices que se elevan y que todo esto pasa, cuando uno ha tenido un proceso responsable también se ve que la recuperación va a ser adecuada, te va a ir bien, no te vas a quedar lesionado o acostado en una cama la siguiente semana porque corriste una maratón, sino que de pronto es más fácil volver a la vida otra vez después de luego de tremenda carga que es correr esa maratón, que es duro. O sea, yo estaba leyendo que se le va de todo y pues digamos que al cuerpo le cuesta luego de eso volver a su base, digamos, a su línea de base. Pero bueno, ya digamos, ya después de hablar de esto, hay otro tema que yo quería hablar y creo que lo quiero que lo mencionemos muy brevemente, y es cómo influye
estas recomendaciones de actividad física, de estilo de vida y de todo esto, cuando el médico que las da ejemplo, o sea, también practica actividad física? ¿Esto influye en que los pacientes nos hagan más caso? ¿Esto influye en que sea más eficiente o más efectivo mi recomendación? ¿Cómo es esa vaina? Bueno, es un punto importante porque digamos que desde nuestro rol como médicos es importante hacer consejería a nuestros pacientes y a la población en general de hábitos saludables, de una práctica de actividad física, de acuerdo a lo que hemos mencionado dentro de los rangos que hemos establecido para beneficios de salud en general. Y en ese aspecto es importante porque hay varios estudios que son muy interesantes porque uno mira que digamos, adoptar estas medidas en nuestros pacientes, digamos que se ve relacionada al ejemplo que está dando el médico. Wow. Lo vemos es, por ejemplo, que los pacientes que más adoptan las medidas de consejería, de realizar actividad física, se ve en quien su médico influye esto desde su misma práctica. Wow. O sea, si vemos que es un médico que no hace actividad física, es sedentario, digamos que es menos factible que él pueda recomendar la práctica de una actividad física a sus pacientes o que sus pacientes las realicen. Okay. Y si su médico pues tiene hábitos saludables, realiza actividad física, aconseja la práctica de esta actividad física en sus pacientes, se ve más relacionado a que estos pacientes la realicen. Claro. Entonces, pues eso es muy importante porque también, así como vamos a educar a nuestros pacientes, pues también tenemos una misión fundamental también de educar a nuestros mismos colegas en todas las áreas, en todas las especialidades, a que también ellos, desde su ejemplo, pues fomenten para ellos mismos y así transmitir o influir en los demás la práctica de hábitos saludables para mitigar algunos de estos riesgos cardiovasculares. Uy, me encanta, Alejo, porque eso no quiere decir tampoco que todos nos vayamos a volver atletas pues de alto rendimiento, pero sí que seamos como muy conscientes de que el ejemplo es básico. Uy, me dio tos. Listo, yo creo que ya con esto yo hablé de todo lo que, más o menos de lo que teníamos planeado. ¿Tú qué dices? ¿Nos faltó algo por mencionar? ¿No? Esto era lo que queríamos hablar. Alejo, muchísimas gracias por aquí, digamos, invertir tu tiempo en esta conversación, compartir tus conocimientos, ser tan generoso con la comunidad. De verdad hay un interés genuino aquí de que este mensaje llegue a todos, pacientes, médicos, a toda la comunidad. Si ustedes son sedentarios, si son deportistas, esto va para todo el mundo, este mensaje. Y ya para cerrar el episodio, y ya que nos vamos ya en aras del tiempo, Nos vamos para Boston. nos vamos para Boston. Yo estoy súper emocionada porque Alejo ya, o sea, no les vamos a decir hoy qué fecha es, pero ya, mejor dicho, en unos días Alejo va a competir en Boston, lo vamos a seguir. Espero, como ya te he dicho, que nos compartas todo lo que vas a vivir allá, porque para mí esto es una experiencia, pues madre, o sea, inigualable. Eres, mejor dicho, ahí van todas mis moneditas, voy apostando por ti para gozarte esa maratón. Pero quiero que nos dejes un mensajito para la comunidad, última reflexión, lo último que va a escuchar nuestra comunidad antes de que se acabe el episodio. Bueno, hay muchos mensajes. Yo creo que el principal mensaje es fomentar hábitos saludables en nuestra población en general. El realizar actividad física genera grandes beneficios. Actividad física más estructurada como deporte también genera beneficios, pero en ese entorno tenemos que, digamos, tener un enfoque de una evaluación integral. Mejoramos aspectos en nuestra calzado, nutrición, entrenamiento, reloj, entre otras cosas. También debemos incluir evaluación médica para asegurarnos de que estamos, digamos, teniendo una condición segura en nuestra práctica deportiva y no estamos expuestos a un riesgo y que si lo tenemos, porque pues digamos podemos tener algún tipo de condición, podemos con nuestro médico controlarla e incluso poder seguir realizando actividad física, porque si uno mira, hay recomendaciones de que pueden seguir haciendo actividades deportivas las personas hipertensas, las personas diabéticas, pero con un control de esta condición.
y con una evaluación complementaria. Y además de eso, pues ver todo esto con pasión, con un enfoque de mejorar nuestra salud, de hacerlo porque nos apasiona, porque nos nace desde nuestro corazón. Digamos, poder equilibrar nuestro estilo de vida, tanto en nuestros momentos que dedicamos al tiempo libre y a hacer ejercicio, como en nuestro entorno adicional, en nuestro trabajo. Todo eso nos aporta a que mejoremos. Sí. Y también eso, porque a veces vemos, que es otro punto final aquí, porque vemos que a veces se hace un tipo de condición que nosotros llamamos la licencia moral. La licencia moral, sí. La licencia moral es porque, claro, hemos estado juiciosos entrenando estos meses para correr una maratón, y hemos estado comprometidos y hemos estado con disciplina haciendo nuestros entrenamientos, y vemos muchas personas que después de realizar o culminar ese objetivo que era su maratón, su carrera, su actividad, su competencia, ya se desjuician, entonces empiezan a consumir más alcohol. Sí. Eso, digamos, que afecta totalmente todos los beneficios que lograron con hacer el deporte. Genera mayor riesgo a lesiones, no solamente osteomusculares como las mencionamos, y obviamente afecta todo el tipo de rendimiento, entre otras cosas. Sí. Entonces es eso, porque digamos que para poder hacer esto adecuado tenemos que tener en cuenta que estos otros hábitos pueden afectar no solamente para el deporte, sino para la salud en general. Y por eso tenemos que ser, digamos, o comprender muy bien por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Fantástico, Alejo. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, tus enseñanzas. Ahora ya saben, espero que estén aquí súper conectados, porque Alejo corre Boston ahorita el 21 de abril. Ya casi. O sea, yo no sé si tú vas a querer, pero yo sí quiero seguirte paso a paso. Les voy a dejar acá en los recursos para que vayan y miren a Alejo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que tenemos mucha información muy chévere. Seguramente va a haber más contenido con respecto a este tema, que me parece que tiene tanto de largo como de ancho, pero pues nada, lo hicimos aquí como rapidito y todo como ágil para que no se nos vayan a aburrir. Así que, Alejo, gracias, mucha suerte en Boston. Yo veré allá gozándotela. Vamos con todas, sí. Muchas gracias. Y chao, chao. Chao, gracias. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.